Mundo transmite Radio Mundus. Muy buenas noches, otra edición de El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Nuestro programa de hoy está dedicado a Ecuador. Allí la crisis se ha instalado en un país controlado por el narcotráfico y eso es el tema del que vamos a hablar hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Docampo Espada, esto es Radio Mundus y estamos aquí en El Gigante de la Semana. Bueno, lamentablemente hace escasamente unos días el presidente que está completando un ejercicio, Noboa, en Ecuador tuvo que decretar el estado de sitio. De esta manera, mejor dicho, la emergencia en seguridad. De esta manera entonces el tema se complica en el hermano país caribeño, atendiendo que los delincuentes, los narcos, los carteles del narcotráfico, al momento de esta emisión, en un día 12 de enero, están teniendo 190 rehenes en 7 cárceles. Esto implica un control importante del territorio. Esto implica justamente 160 agentes de seguridad penitenciaria y otra veintena de miembros de personal administrativo. Lo que está marcando aparte es que se presentó esta guerra contra el narco, donde incluso los delincuentes derivados ecuatorianos de las maras son esas organizaciones militares, o mejor dicho diríamos parapoliciales, delincuenciales, no cabe duda, que se formaron en las marginalidades de las cárceles en Estados Unidos. Luego, desde allí se trasladó a Centroamérica y, como no podía ocurrir de otra manera, hoy este fenómeno lo está viviendo el Ecuador. Las bandas organizadas que tienen el narcotráfico como centro, pero que también incluyen el contrabando, la prostitución, el robo organizado y los secuestros, han tomado gran parte del control de Ecuador. Ecuador, digamos así, es un bombón con dulce de leche para el narcotráfico, atendiendo que está dolarizado. Y esto no es un dato menor. Los países dolarizados son los más propensos a la delincuencia, ya que los carteles delincuenciales están internacionalizados. Y el hecho de que no tengan que hacer un proceso cambiario les ayuda y mucho al momento de expandir justamente su tráfico de dineros. Esto convirtió a Ecuador en un país que de a poco fue viendo avanzar las circunstancias en las cuales obviamente el tema se complicó y que parece haberse disparado cuando justamente hace apenas unos días, por segunda vez, el líder de una de las bandas delincuenciales, que son los choneros. Esto inmediatamente disparó racias en las cárceles que tuvieron como respuesta de las bandas organizadas, que son varias, porque justamente la más importante parecen ser los choneros, pero tienen águilas killer, AK-47, caballeros oscuros, Chone Killer, hay unos nombres como choneros, Chone Killer, que son como desprendimientos de los anteriores, los P-27, los tiburones, Mafia 18. Los que llaman números son los que provienen de las maras centroamericanas, y esos números surgen en las cárceles de Estados Unidos, que es donde precisamente los ponen en cárceles que el número termina dándole un nombre a las maras. Daniel Noboa declaró organizaciones de crimen organizado como terroristas, y esto habilitó la participación de las Fuerzas Armadas en la represión del orden interior. Concretamente, Daniel Noboa dijo que ha firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno.
Y esto, por supuesto, sienta un peligroso antecedente que la participación de las Fuerzas Armadas, como decíamos. Ya se están viendo algunas escenas, digamos, lindantes con lo que no es los derechos humanos. Vamos a ver si podemos rescatar un audio oficial de un militar que con su celular filma cómo sacaron a los presos que pertenecen a los choneros de la cárcel y a palazo limpio, en camiones militares, los llevan a borrar las pintadas justamente que estaban a favor de esta banda de delincuentes. Vamos a ver si podemos captar el audio de alguien que por detrás está pidiendo, vamos a preparar por favor ese audio, el audio 2, está pidiendo que les peguen. Vamos a ver si podemos captar, subimos un poquito el retorno para que a ver si podemos, ahí está, adelante, vamos a escuchar, veamos cómo mientras les pegan palos, los tienen en cuero y les hacen borrar sus propias pintadas, en este caso a los choneros, una de las bandas delincuenciales. Por eso ha sido capturado. Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, camarada. No tiene amigos. El preso de la guerra siempre anda solamente en dos patas. En dos patas. Tómale el tiempo, ¿cuánto se demoraron en pintar? Más de un minuto, palo. Falta 10 segundos que acaben de pintar, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, ¿qué fue? 5, 4, 3, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No quiere, no quiere, no quiere, ¿qué fue? ¿Qué fue? Eso, sí, Dios, careverga. Ustedes escuchan, ¿no? Cada minuto les pegan palazos en la espalda, más allá que son delincuentes, más allá que pudieran ser delincuentes, más allá de que quizás sean culpables de algunas muertes, esto lo único que va a hacer es generar mayor violencia interna. Esto nos sirve por dos cosas. Primero, el peligro de la dolarización. El peligro de la dolarización trae esto, ¿no? Que para las bandas sea mucho más fácil justamente trabajar, porque el dinero internacional de la delincuencia es el dólar, y de esta forma entonces se les facilita todo el andamiaje comercial. Y la otra, por supuesto, es el tema de que las Fuerzas Armadas no son el elemento para un tema interior. A punto tal que Estados Unidos está amagando con intervenir militarmente el Ecuador. Sí, como escuchó en las últimas horas, empezó a circular la posibilidad de que el Comando Sur de Estados Unidos intervenga militarmente en Ecuador. Bueno, realmente sabemos cuáles son las prácticas y las consecuencias de esto. El expresidente Rafael Correa, proscripto por los gobiernos dictatoriales, bueno, ha manifestado su apoyo al justamente presidente Noboa. Y Correa, en la televisión internacional y en un canal colombiano, explicó precisamente cuál era la política que su gobierno, el de Revolución Ciudadana, tenía con estas bandas delincuenciales. Y bueno, vamos a escuchar directamente el audio donde NTN 24 lo entrevista al expresidente, hoy exiliado, porque está, digamos así, proscripto en su propio país, aunque es el líder político más popular. Veamos lo que pasa también con los poderes judiciales, veamos que Argentina no es la excepción. Digamos entonces, veamos a ver lo que Correa decía cuando explicaba que ellos habían puesto presos a los principales capos de la droga. Escuchemos. Estamos hablando de pandillas urbanas, no de cartel de narcotráfico. Lo que dice el informe, usted me está dando razón, es que en el 2017 el Estado lo dejó solo. Y algunos miembros Latin King se dedicaron a actividades ilícitas, otros siguen en actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que les quitó? Pareciera que le estábamos pagando a las pandillas para pacificarla, eso no es verdad. ¿Qué les quitaron? Entre otras cosas, la sede social que le habíamos dado, para que se puedan reunir, para planificar sus actividades. Les dio la espalda el Estado, y algunos se dedicaron a la delincuencia común, pero se quiere insinuar que se les pagaba para que no caigan en la delincuencia. Eso no es cierto. Fue un proceso de pacificación de pandillas urbanas con adolescentes jóvenes tremendamente exitoso. 14 años después destruyen el país y es culpa de ese proceso de pacificación. Mire cuánto tiempo hemos gastado en esto. Créanme que estamos locos.
Estamos pero, locos. señor presidente, yo no estoy diciendo que esté culpando ni estoy diciendo que usted pagara, pero estoy diciendo que cuando el Estado llega a un acuerdo con organizaciones como las pandillas y el Estado tiene que retirarse porque hay momentos de vacas flacas, como lo fue la crisis que tuvo que asumir Lenín Moreno, el Estado no puede... Perdóneme, hagamos la pausa. ¿Qué crisis tuvo que asumir Lenín Moreno? Bueno, tuvo que enfrentar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para recibir una... Pero si él quiere meterse en crisis es otra cosa, pero en 2017 el país no estaba en crisis. Y no que fueron ese fundamentalismo ideológico y por hacerle daño a Correa, hacerlo quedar mal, que todo lo que hemos hecho estaba mal, ¿no? Y destruyeron todo lo que hemos hecho, entre ellos esos acuerdos y esos apoyos a estas pandillas urbanas, tratando de rescatar a estos jóvenes. Vamos a aclarar lo que estaba explicando Rafael Correa, que bueno, no le dan, no lo ayudan. Concretamente lo que sí hizo el gobierno de Rafael Correa fue detener, ¿sí?, a las bandas criminales, a las cabezas, y a los jóvenes les ofrecían empleo, les ofrecían una inserción legal, por llamarlo de alguna manera, y esto por supuesto es lo que hizo que la delincuencia en Ecuador bajara, pero violentamente, cuando estuvo Rafael Correa. Cuando luego vino el gobierno del traidor Lenín Moreno, el Estado se borró y entonces las bandas volvieron a lo suyo, volvieron al crimen organizado, al robo, a la delincuencia, al tráfico de drogas, y por supuesto eso ha, digamos así, ha catalizado en forma violentamente grande, y hoy tenemos un Ecuador en estado de guerra interno, conmoción interna, con un gran peligro, que es la amenaza de Estados Unidos de pacificar, y esta palabra de cuando Estados Unidos pacifica ya sabemos lo que viene, de pacificar el Ecuador. Esta perversa, digamos, propuesta que en este momento está haciendo el Departamento de Estado, por el momento no ha tenido respuesta del presidente Daniel Noboa. Se teme que pudiera haber algún tipo de agachada, que pudiera haber algún tipo de, digamos, aceptar esta ayuda, ¿sí? Y bueno, este es el gran temor que la comunidad internacional está empezando a tener, que Estados Unidos haya aprovechado que estas bandas, que generalmente responden a centrales que están en Estados Unidos, bueno, terminen siendo una, digamos así, puerta de entrada para Estados Unidos. Fíjense el dictador suelo que tenemos en Argentina ante una respuesta del presidente Daniel Noboa, que publica el edicto donde habla de la declaración de estado de guerra urbano. ¿Qué contesta Milei en su sitio oficial? Bueno, bala a los delincuentes. Este es el de, bueno, ya hace falta decir algo. Estábamos hablando de justamente Ecuador. Que cerca está la Argentina de Ecuador, cuidado, que no nos dolaricen, porque vamos rumbo a hacer eso, pero mucho más grande, porque Argentina es mucho más grande y más poroso en sus fronteras. Así que atendamos lo que está pasándole hoy por hoy al Ecuador, que es un tema realmente grave, es un tema realmente peligroso. Señores, nos vamos yendo. Esto fue el Gigante de la Semana, aquí en Radio Mundus, nuestra emisión especial dedicada, en este caso, a la guerra interna que está viviendo Ecuador. Una guerra que puede terminar muy mal, que recién empezó. Ustedes saben, la operación técnica Raúl de Sousa, el equipo periodístico en el caso internacionales, sin duda alguna, Raúl Asambloc, Andrés Pescara, Parley Simpson, Juan Pérez Bala y quienes hablan, en mi caso, Daniel Docampo Espada. No Mundus.net, radio. ...2024 en Radio Mundus. Toda la información con el Gigante de la Semana conducido por Daniel Docampo Espada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar
Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial.